Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana Noticias y nos conectamos una vez más con ustedes para hablar de un tema que genera mucha polémica en el país. Bueno, de hecho, Colombia es uno de los pocos países en donde no ha habido decisiones de fondo con relación al escándalo de Odebrecht. Ustedes recordarán que en 2018 se hizo un debate sobre este tema en la plenaria del Senado. Hubo polémicas, se denunciaron jugaditas. El entonces vicepresidente Eduardo Pulgar levantó la plenaria y pues bueno, hay una decisión de la Corte que ordena hacer nuevamente ese debate y se hará este martes en la plenaria del Senado. Y nuestro invitado, Jorge Enrique Robledo, porque él ha sido justamente quien ha adelantado estos debates sobre Odebrecht en el país. Senador, bienvenido a Semana, ¿cómo está? Muy buenos días, Diego, muchísimas gracias por su comunicación y un saludo a quienes nos están viendo. Senador, entonces, ¿es la continuación del debate en contra del exfiscal Néstor Humberto Martínez o es un debate nuevo? Este debate del martes tiene los dos aspectos. De una parte se trata de poder concluir el debate del 2018 que no podemos concluir, y eso es lo que sanciona la Corte Constitucional, que les da orden de repetir eso. Porque acordémonos que esa vez levantaron la sesión sin que nosotros pudiéramos concluir, a pesar de que había habido cosas bien graves allí de acusaciones en contra de los citantes y a los que tampoco se les dio el derecho a hacer la réplica. Entonces la Corte Constitucional, aplicando el estatuto de la oposición, lo sanciona y dice tienen que concluir el debate, pero también dice que este es un nuevo debate y entonces habrá aspectos de esos días y aspectos nuevos muy graves que también han ocurrido y que se resumen en una sola cosa: Colombia es el país donde más impunidad ha habido en todo el continente americano en lo que tiene que ver con este escándalo de corrupción de Odebrecht. Claro, porque es que justamente, senador, pues imagínese, esto ocurrió en 2018, de pronto ya los colombianos no se acuerdan de lo que ocurrió en ese momento. Un debate en donde pasaron muchas cosas. Hubo también, como se dice coloquialmente, un rifirrafe entre usted y el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, pero de fondo no se pudo terminar el debate. No, lo levantaron sin permitir que se hicieran las réplicas y las conclusiones, que es una cosa obvia de hacer, pero hay cosas nuevas de inmensa gravedad, porque en buena medida la discusión que hay es ¿por qué en Colombia ha habido tanta impunidad en relación con esto? Yo he sostenido siempre que el fiscal Néstor Humberto Martínez no procedió en el sentido de llegar al fondo de las investigaciones, sino que hubo en muy buena medida una mascarada. Y hay un hecho nuevo que es la primera vez que se va a plantear en el Senado, es que el fiscal Luis Gustavo Moreno, que era el jefe de fiscales para estos efectos, en una entrevista señaló que a él lo había puesto allí Néstor Humberto Martínez para hacer mandados, para actuar como un sicario judicial, para absolver culpables y condenar inocentes. Y específicamente dice el fiscal Gustavo Moreno que eso sucedió en el caso de Odebrecht, que cuando estalla este escándalo, el fiscal Néstor Humberto Martínez llama a su subalterno, al fiscal Moreno, y le dice: nómbreme para este caso unos fiscales que hagan caso, Moreno, que hagan caso. Y lo que él explica, y lo voy a explicar con más detalle mañana, es cómo se armó toda una cosa para que Néstor Humberto Martínez en persona dirigiera la falsa investigación que se estaba haciendo, de forma tal que esos fiscales no fueran al fondo del asunto. Y lamentablemente no he podido que nadie en Colombia investigue estas acusaciones que ha hecho el fiscal Moreno y que son de una gravedad pues pasmosa. Él habla de sicarios judiciales en la fiscalía protegiendo este escándalo de Odebrecht. Senador Robledo, ¿Néstor Humberto Martínez asistirá a este debate? Pues está invitado, ¿no? Eso dice el orden del día de la sesión de mañana, y si allí está, pues allá estará y debatiremos con él, porque aquí de lo que se trata es de seguir insistiendo en que hay que ir al fondo del asunto. El triunfo del tapen hasta el momento es una cosa desvergonzada. El cinismo con que se ha manejado este proceso no tiene nombre. Cada vez más partes aparecen alcahueteando y tapando, y repito, no he podido que nadie, por ejemplo, no quiso la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes citar al fiscal Moreno para que rindiera cuentas sobre esto y diera explicaciones sobre esto e ir al fondo. Entonces, le archivan un proceso de denuncia penal a Néstor Humberto Martínez en la Comisión de Acusaciones, pero sin que se hubiera hecho la investigación respectiva, o sea, violando las normas, porque claro, esa Comisión de Acusaciones es una comisión de absoluciones,
porque eso fallan es en política y no en derecho como debería ser. Claro, y justamente se lo preguntaba por eso, porque esa decisión de la comisión de acusación ocurrió hace 3 semanas y en un proceso que estuvo en manos del representante del Partido Liberal, Andrés Calle, de quien ahora en los pasillos del Congreso, pues de manera irónica, le dicen que es el Heine Mogollón de esta época. No es nada bueno que lo reconozcan así, además porque él también hizo parte del triunvirato que cerró la investigación en contra de Juan Manuel Santos por el tema de Odebrecht. Y el tema de fondo, senador, es que no se investigó, o sea, los procesos se archivaron porque supuestamente no había prueba, pero es que nunca se adelantaron prácticas de pruebas contundentes. Exactamente, así fue, o inclusive se utilizó un testimonio de un fiscal que es un testimonio absolutamente deleznable. Entonces las pruebas sustanciales no se miran, y sí se miran las pruebas que resultan ser chimbas, porque el propósito es pues absolver, es que la comisión de acusaciones no es de acusaciones, es de absoluciones, entre otras cosas, porque yo no voy a decir que todos, pero la mayoría de quienes allí actúan le tienen es miedo al fiscal, no respeto, miedo, porque el poder de un fiscal es una cosa inmensa en Colombia. Por eso, entre otras cosas, hace unos días presentamos un proyecto de reforma constitucional, la bancada de la oposición, para que a los fiscales, a cualquier fiscal general, no lo investigue la comisión de acusaciones, sino que lo investigue la Corte Suprema de Justicia directamente, porque no es posible que de otra manera haya justicia. Y repito, a estas alturas no he podido que ni siquiera en la Comisión de Acusaciones ni en la Corte Suprema de Justicia se llame al fiscal Moreno a desarrollar esa acusación gravísima, porque la acusación lo que dice es que Martínez montó en la fiscalía una especie de oficina de sicariato judicial, no con todos los fiscales, por supuesto, pero sí con unos cuantos, los que a él le convenía para manejar ciertos procesos. Y acá de fondo, senador, claro, por supuesto, independiente del debate que se va a adelantar, que estos debates son necesarios en el Senado, se crea una jurisprudencia, ¿no?, con esta decisión que toma la Corte. Además, esto es válido. Sí, es muy importante porque mire usted cómo fue el asunto. Nosotros planteamos el debate, acordémonos que estábamos en todo el escándalo de la muerte de Jorge Enrique Pizano, de las denuncias de Jorge Enrique Pizano, de la muerte del hijo de Jorge Enrique Pizano. Estábamos en un escándalo inmenso. Y nosotros le pedimos al presidente del Senado en ese momento que nos diera un debate de moción de censura, un debate de control político para tratar el caso. Y se negó a darnos el debate. Nos tocó apelar a un instrumento del Estatuto de la Oposición que nos permite fijar el orden del día. Y por eso se pudo hacer el debate, porque el Estatuto de la Oposición no lo permitió. ¿Y qué hizo el duquismo entonces? Nos saboteó el debate de todas las maneras. Entonces es muy importante que la Corte Constitucional, en decisión de última instancia, haya ordenado como una sanción, repito, al duquismo, que ese debate se tenga que hacer como lo vamos a hacer en el día de mañana. Eso es bien importante, porque es que lo mínimo que tiene que haber en democracia en un país es que la oposición pueda hablar, y sobre todo en actos de corrupción tan enormes. De todas maneras, senador, con este tema del debate, le quiero preguntar qué va a pasar con el tema de Odebrecht, porque uno ve que en los escenarios hay muchas personas que dicen tener información, pero sus testimonios no son tenidos en cuenta en escenarios en donde se necesitaría para saber qué fue lo que pasó realmente con todo este escándalo. ¿Qué puede pasar con este tema? Recordemos, Diego, que este escándalo estalla en diciembre del 2016, o sea que vamos a completar 5 años, y en 5 años la verdad es que las investigaciones no han ido al fondo. Aquí cogieron a unos cuantos peces menores, personajes de un nivel menor involucrados sin duda en esta corrupción, pero arriba nunca se dirigieron las investigaciones. Eso está demostrado hasta la saciedad. Inclusive hay unas decisiones absolutamente absurdas, ¿no? Que lo que hacen es dejar en claro que no hubo investigación de fondo. El fiscal que sí estuvo avanzando en esta investigación fue el fiscal Leonardo Espinosa, que se acuerda lo pusieron de fiscal ad hoc. Yo estoy convencido que Néstor Humberto Martínez renuncia al cargo para poder sacar de la fiscalía, pues del análisis del fiscal, eso que venía haciendo Espinosa. Esa es la manera como él se protege, porque lo cierto es que la fiscalía de Espinosa venía avanzando en hechos gravísimos. Por ejemplo, había acusado penalmente a varios de los fiscales de Néstor Humberto Martínez porque habían procedido violando la ley.
estaba haciendo otra cosa que le había ordenado la Corte Suprema de Justicia, que era manejar el proceso como uno solo y no como el absurdo que hizo Néstor Humberto de partirlo en pedacitos. Y es en ese momento que renuncia Néstor Humberto Martínez al cargo. Y hay una cosa que el país no hizo conciencia. Cuando él renuncia al cargo, sale de fiscal ad hoc entonces Leonardo Espinosa y va a quedar en manos de alguno de los que era subalterno de Néstor Humberto Martínez. Y aquí hay que decir que esta última fiscalía tampoco ha procedido con la diligencia debida, tampoco ha procedido con la diligencia debida. Entonces aquí lo que está es triunfando el tape-en-tape, lamentablemente, Diego, es así, está triunfando la impunidad nuevamente, probablemente como un resultado de una frase que hizo Marcelo Odebrecht, que es una frase que yo creo que es histórica. Dice Marcelo Odebrecht, que fue el jefe de toda esta corrupción a escala global, dice: nosotros no corrompimos a nadie en Colombia, porque cuando nosotros llegamos a Colombia a este negocio, ya los corruptos estaban ahí. Claro, y es que justamente también, senador, muchas campañas presidenciales han estado vinculadas a todo este escándalo y en el Consejo Nacional Electoral tampoco pasa nada. En el Consejo Nacional Electoral no pasa nada, entre otras cosas, porque parte de las astucias en este proceso fue intentar tramitarlo no como un delito penal de cohecho y de soborno y de coimas, sino como una infracción al Código Electoral. El Consejo Nacional Electoral además protestó porque la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez no le prestó la colaboración debida, y un Consejo Electoral no tiene capacidad investigativa para ir al fondo de estos asuntos. Entonces aquí todo se fue orquestando de una u otra manera para que termináramos en las que estamos, y es que la investigación no se usó a fondo. Yo quiero advertir esto: yo no soy juez de la República, son los jueces los que tienen que fallar, pero si los investigadores, es decir, la Fiscalía, no cumple diligentemente con sus funciones, pues por supuesto que no se pueden establecer las verdades. Entonces cogieron a unos cuantos chivos expiatorios, un par de congresistas, algo más, unos empresarios, y con eso nos están metiendo el cuento que aquí todo se aclaró, y resulta que no es cierto. Y resulta que hay varios fallos de otros organismos del Estado que no son de la justicia penal en contra de Odebrecht y del Grupo Aval. Miren, hay fallos en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del Tribunal de Arbitramiento, que terminó resolviendo todo este litigio, y sin embargo nada de eso conduce a acusaciones penales como las que deberían adelantarse, y nos meten la mentira de que unos, repito, personajes secundarios fueron los que manejaron un asunto en el que hay sobornos del orden de $30 millones y contratos absolutamente descomunales en su tamaño. Bueno, pues senador Jorge Enrique Robledo, gracias por haber estado en Semana. ¿A qué hora el debate? Pues está citada la sesión a las 3, no sé, hay que estar pendiente por ahí desde las 4, 4:30, porque el Senado, el que sepa a qué horas empieza una cosa en el Senado, que compre baloto, Diego. Esa es la verdad, pero más o menos a las 4, 4:30 debemos estar en esto. Bueno, pues senador Robledo, gracias. Estaremos muy atentos a ese debate que se va a hacer en la plenaria del Senado este martes. Todo el tema, el capítulo, mejor, el escándalo de Odebrecht, y el invitado Néstor Humberto Martínez, ex fiscal de Colombia. Doctor Robledo, que tenga buen día. Muchísimas gracias, Diego, por su hospitalidad. Mil gracias. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, por favor consulten www.semana.com. Allí encuentran toda la información de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.